Vamos a meditar en la palabra del Señor en este momento. El tema en el cual vamos a estar meditando es un consejo sabio. Un consejo sabio. Ya vamos a ver a la luz de la palabra del Señor cuál es ese consejo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura en este momento a unos versículos de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Job, capítulo 5 y versículo 7. Libro de Job, capítulo 5 y versículo 7 en adelante. Voy a dar lectura a la palabra del Señor como está escrita, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: ciertamente yo buscaría, dice el versículo 7, pero como las chispas se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que dan la lluvia sobre la faz de la tierra y envían las aguas sobre los campos. Amén y amén. Vamos a orar en este momento pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, nos bendiga grande y poderosamente en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, en este momento te doy, Señor, por concedernos este privilegio tan grande, Señor, de podernos presentar delante de tu presencia. Señor, te pido que vengas ministrando en esta hora. Venga ministrando en este momento. Espíritu Santo de Dios, ministra. Obra en los corazones. Señor, mira cuántos corazones necesitados en esta hora. Mira cuántos corazones necesitados en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Espíritu Santo, ministra. Entra con poder y gloria. Ministra a tu pueblo. Ministra a los amigos. Señor, obra a través de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que dé fruto en cada corazón, Señor, que ha de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, obra maravillosamente. Señor, obra en el enfermo, obra en el debilitado, obra, Señor, en aquel corazón adolorido. Padre, en el nombre de Jesús, aquel que se ha quedado, Señor, restáuralo, levántalo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús, que quiera perturbar las vidas, aquellos espíritus malignos que atan a las personas, atan el alma, para que no puedan escuchar la palabra del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente, Señor, en esta hora. Que tu presencia nos ministre. Que tu presencia, Señor, pueda obrar grande y poderosamente en nuestra vida en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, obra en los corazones de los amigos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio para mí que el Señor me concede poder llegar hasta donde usted se encuentre en este momento y poder ser parte de esta bendición, y que sea el Señor que ministre, que guíe, que ilumine y que hable conforme a la necesidad de nuestros corazones. No hay nada mejor esperar en Dios que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Así que recordando también esto, que la venida del Señor está cerca. Hoy más que nunca el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo, debe de estar apercibida, debe de estar discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Tiempos en los cuales la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, iglesia del Señor, prepárese, preparémonos cada día más, que nuestra redención está más cerca. Dios les bendiga en gran manera. El tema de hoy es un consejo sabio. Dios es el mejor consejero. Dios es nuestro maestro. Él es quien nos guía a toda la verdad. Encontrar amigos
hoy en día que nos brinden buenos y sabios consejos según la dificultad que podremos estar pasando. Hoy en día es muy difícil. Una gran mayoría de amigos, entre comillas, brindan consejos errados, consejos equivocados, fuera del enfoque bíblico, del propósito para la vida del ser humano. Así que tengamos muchísimo cuidado de esos amigos que a usted tiene a su alrededor. En la Biblia encontramos hoy en día, en la palabra del Señor, que nuestro mejor consejero es nuestro Dios eterno, es el Padre eterno, es nuestro Señor Jesucristo. Revise qué tipo de influencias tiene usted a su alrededor y evite esos malos consejos que lo están desviando del propósito de Dios. Revise, por favor, qué tipo de influencias tiene usted a su alrededor, en las cuales están perjudicando su vida, su comunión con el Señor. Y evite lo más que pueda ese tipo de influencias que lo están llevando quizás a desconectarse con el Señor. Así que tengamos muchísimo cuidado. En la Biblia encontramos un personaje sabio que dio un consejo sabio a su mejor amigo. Ese personaje sabio, la Biblia lo llama en capítulo 4 de Job, y su versículo 1 se conoce como Elifaz. Elifaz fue amigo de Job. La Biblia da testimonio de que en el capítulo 1 y el versículo 1 de Job, que Job fue perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo que indica que fue un hombre de un buen ejemplo. Fue un hombre, dentro de los buenos ejemplos que él dio, fue un buen esposo. Lo que indica que fue un buen esposo, fue un buen padre, fue un buen adorador y fue un gran siervo fiel delante del Señor. Fue un hombre impresionante en su carácter. La Biblia da testimonio de ello en el capítulo 1 y versículo 1 de Job, de que Job fue perfecto y recto, dice la Biblia, y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, todos conocemos la prueba que Job tuvo que enfrentar. Job no sufrió por causa de algún pecado que hubiera cometido. Esto mismo fue el error que los amigos de Job cometieron: acusar a Job de algo que él no había hecho. Ellos estaban convencidos que el sufrimiento físico viene por causa de algún pecado que alguien había cometido. Por supuesto, conocemos a Dios como alguien que castiga y corrige y disciplina el pecado en el corazón del hombre. Por supuesto que sí, pero en el caso de Job fue algo totalmente diferente. Claro que la Biblia también da testimonio de que el Señor corrige a aquel que ama, lo corrige, lo disciplina. También el Señor, conocemos que el Señor es veraz en sus justos juicios, que el Señor corrige y castiga el pecado en la vida del ser humano. Pero en esta ocasión fue algo muy diferente en la vida de Job. Encontramos el mismo concepto en los discípulos del Señor. En Juan capítulo 9, versículo 1, donde ellos pensaban que algún pecado tenía que ser la causa del impedimento físico del hombre que había nacido ciego. Pero Cristo les dijo algo totalmente diferente. Lo dice en el versículo 3 del capítulo 9 de Juan. El Señor le dijo a su discípulo: no es que pecó este, le dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Oiga las palabras del Señor, sino que las obras de Dios, dice que para que se manifestasen en él. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor les deja muy claro que no había pecado él, no había pecado sus padres, sino que eso que le estaba sucediendo a ese ciego de nacimiento era para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se manifestara en la vida de ese hombre ciego. En el caso de Job fue una prueba que Dios le permitió sufrir por manos de Satanás.
pero que al final de esa prueba hizo que Job creciera su fe en el Dios de lo imposible. Y eso es algo que nosotros debemos de entender hoy en nuestra vida, de que si pasamos por pruebas difíciles, momentos de dificultad, es porque Dios se quiere glorificar en medio de esa adversidad. Es lo que Dios quiere, que áreas en nuestra vida puedan crecer, áreas en nuestra vida en las cuales el pueblo del Señor ha retrocedido, ha descuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios quiere que en la vida del pueblo del Señor crezca aquellas áreas en las cuales muchos cristianos hoy en día han descuidado en su vida. En la vida de Job, el Señor permitió esta prueba en Job. Permitió que Satanás tocara, murieran sus 10 hijos. Todas sus pertenencias se le fue quitada. Por último, sufrió una gravísima enfermedad, en las cuales tuvo que sufrir mucho en su cuerpo. Pero que al final, él mismo dijo en Job capítulo 42 y versículo 5, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito del Señor, entender cuál es el propósito del desierto, entender cuál es el propósito de la prueba, entender cuál es el propósito de la adversidad que usted y yo puede estar enfrentando, entender el plan de Dios, entender el corazón de Dios, entender el propósito de Dios detrás de esa prueba. Job logró entender capítulos después, en el capítulo 42 y versículo 5, dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job aprendió a crecer su fe en medio de la prueba. Job es el libro más antiguo de la Biblia, en el cual aprendemos grandes lecciones para nuestra vida espiritual. La Biblia es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo, y su mensaje trasciende el tiempo, trasciende el lugar, trasciende las circunstancias, porque es la palabra del Señor, es nuestro mejor consejero. La palabra del Señor es nuestra mejor guía. Bendito sea el nombre del Señor, porque es la palabra inspirada del Señor. Si hay alguien que usted y yo debemos poner atención, es al consejo de Dios, es al consejo del Altísimo. No preste atención a las falsas noticias, no preste atención a los falsos amigos, no preste atención a aquellas cosas que le están robando el gozo, no preste atención a aquellas cosas o aquellas áreas en las cuales están menguando su fe, están robando la bendición de Dios. Mejor preste atención a la palabra del Altísimo, preste atención a la palabra del Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán, dijo el Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos prestar atención al consejo de Dios. En estos versículos que estamos estudiando, del capítulo 5 y versículo 7 en adelante de Job, encontramos grandes, hermosas lecciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, encontramos el consejo dado por un hombre sabio llamado Elifaz a su mejor amigo, a su amigo Job. Elifaz se convierte en un consejero sabio para Job. En el momento en que Job más lo necesitaba, se presentó Elifaz, y Elifaz se convierte en un consejero sabio para Job en el momento que él más lo necesitaba. Ese consejo es aplicable también para hoy, porque también nosotros enfrentamos circunstancias muy difíciles. Oiga lo que dice el versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que el hombre nace para la aflicción. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ese mismo consejo es aplicable para hoy, porque pasamos por circunstancias muy difíciles, muy adversas. El consejero, la palabra del Señor es nuestro consejo. La palabra del Señor es nuestro mejor consejero. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Los hombres se equivocan.
Los hombres nos podemos equivocar, pero la palabra del Señor es limpia. La palabra del Señor es perfecta. No hay duda en la palabra, porque es palabra inspirada del Espíritu Santo. Si hay alguien en quien nosotros podemos confiar, es en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es perfecta. A esa palabra nosotros debemos de poner atención. A esa palabra usted y yo debemos de poner mucho oído a lo que nosotros estamos escuchando. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor hace sabio al sencillo. Dice Proverbios capítulo 2 y versículo 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si hay algo de que nosotros debemos de buscar, así como nosotros ponemos el empeño a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a todas las áreas de nuestra vida, así como nosotros le ponemos empeño a todas esas áreas materiales, así también nosotros debemos de poner todo nuestro empeño a la palabra, a escudriñar la palabra del Señor, a poner atención al consejo de Dios, porque dice, si así como la plata la buscare y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra del Señor hace sabio el sencillo. La palabra del Señor nos da el entendimiento en momentos en los cuales estamos pasando difícil. También la palabra de Dios es poder. La palabra del Señor es poder y es autoridad. Dice la palabra del Señor en los evangelios que cuando los discípulos iban en la barca, también el Señor iba allí en la barca. Dice que el Señor estaba durmiendo. El Señor estaba durmiendo cuando de repente dice la Escritura que se levantó una gran tempestad, que las olas casi cubrían la barca y la barca parecía naufragar, la barca parecía casi hundirse. Oiga, se presentó un momento difícil para los apóstoles. Llegó el momento de que su fe fuera probada. En ese momento se levantó esa tempestad, dice la palabra del Señor, que los discípulos, los apóstoles no hallaban qué hacer. Era un momento difícil, era un momento crucial para ellos, las cuales lo único que tenían que hacer era confiar en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura de que ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, salva que perecemos, sálvanos que perecemos. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? El Señor se levantó y le dijo: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. En pocas palabras le estaba diciendo: ¿por qué no creen a la palabra? ¿Por qué no creen al poder de la palabra? Dice que en ese momento se levantó el Señor, reprendió al viento y a la tempestad y se hizo gran bonanza, dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poder, la palabra del Señor es autoridad. Si hay alguien en quien nosotros podemos confiar en momentos de dificultad y usar a la palabra del Señor, a lo que hemos oído, a lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, es poner en práctica nuestra fe en ese momento de dificultad, basando en la palabra de Dios, basándonos en el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor es poder y es autoridad. Dice la Biblia de que ellos dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque el Señor es el creador de los cielos y de la tierra, el mar y de todos los que en ellos hay. Dice la Biblia que el Señor dijo en Génesis 1: sea la luz, y fue la luz. Sepárese de las aguas, dice la Biblia. Y a lo seco le llamó tierra, y a las aguas le llamó mar. Entonces dice la Escritura de que lo seco, dijo el Señor, produzca hierba verde, hierba que dé semilla, dice la Biblia. Y fue así. Y dice también que en el mar, en el océano, dice la Biblia que produzca seres vivientes, dijo el Señor. Y dice la Biblia de que fue así también.
porque es el poder de la palabra del Señor. Es el poder de la palabra del Señor. Aquella palabra que reprende al viento. Esa palabra que enmudece al viento. Esa palabra que enmudece a la tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Es el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos ilumina. En momentos de oscuridad, la palabra del Señor nos da la luz. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hay alguien que nos da la luz, el entendimiento en momentos de oscuridad, en momentos de incertidumbre, en momentos donde no se haya qué hacer, es la palabra del Señor que da el entendimiento. Es la palabra del Señor que ilumina. Es la palabra del Señor que resplandece en momentos de oscuridad. Es la palabra del Señor que resplandece en momentos de incertidumbre. Es la palabra del Señor que da vida. Es la palabra del Señor que sustenta. Bendito sea el nombre del Señor. También la palabra del Señor nos salva. El Señor dijo en la cruz del Calvario, dijo las palabras del Señor: consumado es, y el velo del templo se rasgó. Dice la palabra del Señor nos salva. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual. Dice la palabra del Señor que por 40 años el Señor se mantuvo alimentando al pueblo de Israel en medio del desierto. Cada mañana el pueblo de Israel salía a recoger el pan del cielo que el Señor les mandaba, el maná del cielo, un pan especial. El pan del cielo. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Jesús es nuestro pan de vida. En Él nosotros debemos de alimentarnos de Cristo, alimentarnos de la palabra del Señor. No se alimente de basura de este mundo, no se alimente de cosas que están robando su enfoque hacia la palabra del Señor. Muchos han perdido el enfoque de la palabra. Le están poniendo atención al noticiero más que a la palabra. Momento, tenemos la palabra de autoridad, la palabra veraz. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasará. Es la palabra del Señor con el hombre. Es la palabra del Señor con el hombre. No podemos mezclar la palabra del Señor con lo que dice el hombre. La palabra del Señor es autoridad. La palabra del Señor es veraz. Y todo lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra se ha de cumplir al pie de la letra, porque es la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor es nuestro alimento espiritual. Jesús, dice la Biblia, que cuando fue al desierto por 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo, llegó un momento donde Jesús tuvo hambre. Es que Satanás aprovecha los momentos de debilidad. Satanás aprovecha los momentos de debilidad. Dice la Biblia que el Satanás le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta de Cristo fue: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Oiga, amado hermano y amigo que me escucha, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Confiemos en la palabra. La palabra debe de ser nuestro alimento. La palabra es el alimento para la iglesia. La palabra es el alimento para el pueblo del Señor, para la iglesia de Jesucristo. Es la palabra del Señor. No ponga atención a las cosas que lo están divagando. No se deje robar la bendición del Señor. No se deje robar la fe en la palabra del Señor. Muchos han perdido la fe porque le están poniendo atención a la palabra del hombre. Le están poniendo atención a la palabra mentirosa del hombre. Pero el Señor es quien tiene la última palabra. El Altísimo tiene la última palabra. En ella confiemos. En ella confiemos. Eso es nuestro alimento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos en el capítulo 5 de Job que Elifaz le da el mejor consejo a Job. Elifaz le da el mejor consejo a Job. Dice uno de los versículos, el versículo 8 y del capítulo 5 de Job. Dice la palabra: ciertamente yo buscaría a Dios. Oiga lo que Elifaz le aconseja a Job.
Yo, dice Elifaz, en tu lugar, yo lo que haría, dijo Elifaz, buscaría a Dios. Oiga el consejo de un buen amigo. Oiga el consejo de un hombre sabio. No vaya, no acuda a su mejor amiga que usted le encuentra, le cuenta su secreto y al final del día ya lo sabe la colonia. Sino acuda a Dios. Elifaz le dijo a Job, yo lo que haría, Job, en tu lugar, buscaría a Dios. Ese es el mejor consejo. El consejo de un buen amigo lo debe de dirigir hacia la voluntad del Señor. El consejo de un buen amigo, de un buen cristiano, de un buen hermano, lo debe dirigir hacia la palabra del Señor. Lo debe de dirigir a buscar más del Señor. No lo debe de dirigir a poner más en contienda, su corazón. Si ese cristiano, dice cristiano, que le está dando ese consejo y lo está llevando a hundirse más en el pecado, ese no es un buen amigo, ese no es un buen consejero, ese no es un buen cristiano, porque lo está dirigiendo hacia el pecado, lo está dirigiendo a apartarse del Señor, lo está dirigiendo a apartarse de la palabra del Señor. Elifaz le dijo a Job, yo en tu lugar buscaría a Dios, buscaría a Dios, buscaría a Dios. Elifaz se pone en el lugar de su amigo Job. Ese es un buen amigo, ese es un buen hermano. Elifaz se pone en el lugar de su amigo Job. Déjeme decirle de que Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús se puso en lugar de usted y yo. Quien debería haber estado en la cruz del Calvario es usted y yo, porque nosotros merecíamos la condenación por pecadores, por desobedientes, por rebeldes. Pero Jesús se puso en lugar nuestro. Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 53 y versículo 5, el profeta habló estas palabras y él dijo refiriéndose a Cristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Oiga lo que fue Cristo. Jesús se puso en nuestro lugar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús se puso en nuestro lugar. Él fue herido por nuestras rebeliones. Hoy en día el mundo está más continuamente en rebelión contra Dios, en desobediencia contra Dios. El hombre, los gobernantes de la tierra, están creando leyes contrarias a la voluntad del Señor. Matrimonios igualitarios, matrimonios del mismo sexo, matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy en día ahora están más endemoniados, queriéndose casar seres humanos con animales, porque sus pensamientos son tinieblas. Su pensamiento es continuamente al mal, como dice Génesis capítulo 6. Por lo consiguiente, el Señor mandó juicio para este mundo, el diluvio, porque sus pensamientos y el corazón del hombre es continuamente al mal. Jesús dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Quien merecíamos el castigo de la cruz éramos nosotros, pero el castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, fue sobre él. Y oiga la bendición de los redimidos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús hizo lo mismo con nosotros, se puso en nuestro lugar. Ahora, ¿cómo nosotros debemos buscar a Dios? ¿Cómo nosotros debemos buscar a Dios? Elifaz dice, la primera frase que dice Elifaz en el versículo 8 del capítulo 5 de Job. Él dice, ciertamente. Elifaz dice, ciertamente. En pocas palabras, debemos de buscarlo sin dudar. Debemos de buscarlo con confianza. Debemos de buscarlo con fe. A Dios se busca sin dudar, con firmeza y con fe. Porque dice el apóstol Santiago en uno de sus capítulos que el hombre que duda es semejante a las ondas del mar, que va de aquí para allá y no encuentra dirección. Ese es el que está dudando continuamente.
Pero el hombre de carácter, la mujer de carácter, el hombre nacido de nuevo, busca a Dios sin dudar, busca a Dios con firmeza, busca a Dios con fe. Porque muchos retroceden, muchos están retrocediendo hoy en día porque no están buscando a Dios de la forma correcta, no están buscando a Dios como el Señor los ha dejado establecido. Ciertamente, dijo Elifaz, yo buscaría a Dios, es decir, de una manera firme, de una manera sin dudar, con fe. Hay que acercarse a Dios confiadamente. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice el escritor a los hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga, ¿cómo hay que acercarse al trono de la gracia? Acerquémonos pues confiadamente, sin dudar, con firmeza, con fe, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si queremos hallar oportuno socorro, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a la misericordia del Señor. Aleluya. No sé qué usted está pasando, no sé qué circunstancias usted está pasando. Quizás el enemigo le ha robado la comunión, quizás el enemigo le ha robado el gozo, quizás el enemigo le está ganando la batalla. Pero el Señor dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, el socorro viene, dijo David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro propósito, ese es nuestra mirada. Nuestra mirada es para arriba, nuestra mirada es para arriba. Muchos han puesto su mirada para abajo, muchos están poniendo su mirada hacia abajo, muchos están poniendo su mirada en el coronavirus, muchos están poniendo su mirada en la pandemia, muchos están poniendo su mirada en la crisis económica, muchos están poniendo su mirada en la enfermedad, muchos están poniendo su mirada en las cosas terrenales. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Porque como dice la palabra en el libro de Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oiga, esa debe de ser nuestra confianza. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo debemos de acercarnos al trono de la gracia? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo debemos de buscar más a Dios hoy en día? Porque todos tenemos áreas o circunstancias en nuestra vida que superar, que mejorar, que arreglar en nuestra vida. Muchos hoy en día han caído en pecado, han caído en desobediencia, porque han descuidado su vida espiritual. Por lo tanto, tiene áreas que arreglar delante del Señor. En el versículo 8 del capítulo 5 de Job, la segunda parte, dice: encomendaría, dice Elifaz a Job, encomendaría a él mi causa. Encomendaría a él mi causa. Yo buscaría, ciertamente yo buscaría a Dios, dice Elifaz, y encomendaría a él mi causa. No corra para su amigo, no corra para los hombres, corra a Dios. Corra a Dios, corra a Dios, busque a Dios y encomiende a Él su causa. Áreas espirituales como temporales debemos de ponerlas en las manos de Dios. ¿Cuáles son esas áreas espirituales en las cuales nosotros debemos encomendarlas al Señor? Esas áreas espirituales que debemos de encomendar en las manos de Dios y que muchos hoy en día han descuidado, y debemos de prestar mucha atención con esto que vamos a mencionar a continuación. ¿Cuáles son esas áreas espirituales que usted y yo debemos encomendar en las manos de Dios? Una de ellas es nuestra comunión con el Señor. Nuestra comunión con el Señor. Muchos han descuidado la comunión. No me confunda una oración de 1 minuto a tener una comunión con el Señor. La comunión
es más íntima, es más estrecha. De tal forma que dijo David en el libro de los Salmos capítulo 25 y versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quienes hará conocer el pacto Dios? Dice, es con los que le temen, con aquellos que tienen comunión con el Señor. Aquellos que tienen comunión con el Señor se les hace fácil obedecer. Aquellos que tienen comunión con el Señor se confían en el Señor. Aquellos que tienen comunión con el Señor tienen temor de Dios en su corazón, y a ellos el Señor hará conocer su pacto, dice la palabra del Señor. Pero aquellos carnales, aquellos que descuidan su comunión, aquellos que le dan rienda suelta a sus emociones carnales, entonces son presa fácil del enemigo, son presa fácil del Satanás. Pero David dijo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si usted ha descuidado la comunión con el Señor, vuelva al Señor. Crezca nuevamente su comunión con el Señor. Número 2, ¿qué áreas espirituales debemos poner en las manos de Dios? Es nuestra obediencia. Nuestra obediencia. El desobediente va a tener su paga en el lago de fuego. El desobediente va a tener su recompensa en la condenación eterna. Aquel rebelde que no quiere obedecer a la palabra del Señor, le espera un juicio eterno. Pero aquel que obedece, aquella persona que obedece a la palabra del Señor, entonces le espera una bendición en la patria celestial. Lucas capítulo 6 y versículo 46 dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga lo que el Señor dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El Señor ya nos ha dejado establecido lo que hay que hacer. Para el inconverso, para aquel que está fuera del Señor, le dice que vuelva a los caminos del Señor, que es amplio en perdonar. Y para aquellos cristianos que tienen un pie adentro, un pie afuera, el Señor dice que se pongan a cuentas con el Señor. En Romanos capítulo 1 y versículo 30, el apóstol Pablo dice, hablando de la desobediencia, oiga en qué categorías está el desobediente: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y luego dice, desobedientes a los padres. Oiga, ¿en qué categoría está el desobediente? En los murmuradores, en los detractores, en aborrecedores de Dios, en los injuriosos, en los soberbios, en los altivos, en los inventores de males, y todo desobediente a los padres. Romanos capítulo 11 y versículo 30 dice también el apóstol Pablo a los romanos, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Dice, eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Antes, dice el apóstol Pablo, éramos desobedientes. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Oiga, ¿en qué categoría también está el desobediente? Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 2 dice, porque habrá hombre, hablando de los últimos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y oiga cómo dice, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Hebreos capítulo 11 versículo 31 dice también, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oiga, esta mujer llamada Rahab era ramera, pero dice que alcanzó misericordia por la fe. Ella alcanzó misericordia
Dice, para no recibir el castigo de los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muchos hoy en día tropiezan. Muchos hoy en día se caen del evangelio, retroceden, dejan de ser cristianos, dejan de ser hijos de Dios por la desobediencia, porque ellos, dice el apóstol Pedro, tropiezan en la palabra. Les parece infructuosa la palabra del Señor, les parece pesada la palabra del Señor, les parece anticuada el mensaje de Cristo. Y dice la palabra que hayan tropiezo en la palabra del Señor. Y por lo tanto dice que son desobedientes porque tropiezan en la palabra del Señor. Pero son bienaventurados aquellos que obedecen a la palabra del Señor. Bienaventurados somos aquellos que no hemos visto, pero hemos creído. Somos bienaventurados, por lo tanto, debemos de ser obedientes a la palabra del Señor, no desobedientes, porque el que desobedece a los principios de la palabra del Señor, le espera el justo juicio de Dios en la condenación eterna. Otra área que usted y yo debemos encomendar en las manos de Dios es nuestra fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es indispensable en nuestra vida espiritual. Por medio de la fe nosotros agradamos a Dios. Por medio de la fe nosotros alcanzamos misericordia. Por medio de la fe ponemos más atención a la palabra del Señor que a los noticieros de este mundo. Ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios porque confiamos en el Señor. Tenemos fe en las promesas de Dios. Tenemos fe en que Dios es perfecto en cumplir lo que ha prometido. Otra área que debemos de poner en las manos de Dios es nuestra perseverancia. Lucas capítulo 8 versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oiga, los que oyen la palabra, los que tienen corazón bueno y recto, dice, ellos retienen la palabra. Y ellos que retienen la palabra, dice que son los que dan fruto y logran perseverar. Aquellos que retienen la palabra. Si hay otra área que usted y yo debemos de poner en las manos de Dios, es nuestra perseverancia. Nuestra perseverancia, no por lo que está sucediendo a nuestro alrededor retrocedamos en ninguna manera, sino que hay que avanzar porque tenemos perseverancia en aquel que nos ha llamado. Otra área que usted y yo debemos de poner en las manos de Dios es nuestro temor a Dios. Libro de los Salmos 111 verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Oiga lo que dice David, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que aquellos que tienen temor tienen buen entendimiento, todos los que practican los mandamientos del Señor. Proverbios 1:17 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. El temor de Dios pone un alto al pecado. El temor de Dios nos hace a nosotros decir no al pecado. El temor de Dios hace de hacer lo correcto. El temor de Dios hace lo que la palabra del Señor nos manda a hacer, a dar un buen testimonio, a vivir una vida santa para Dios, a vivir una vida apartado del pecado, a vivir una vida alejada de aquellas cosas en las cuales nos contaminan y nos roban la bendición del Señor. El temor de Dios es una área tan importante que debemos de poner en las manos de Dios, el temor de Dios. Mucho pueblo hoy en día
ha descuidado el temor de Dios. No logran discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. No están discerniendo la palabra de Dios. No están discerniendo el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el hombre, al cristiano, le está faltando el temor de Dios. Ha descuidado el temor de Dios. Ahora está viviendo una vida en desobediencia. Ahora los cristianos están viviendo una vida en pecado, una vida de desobediencia, lejos de los principios de la palabra del Señor. Pero David dijo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el proverbista Salomón: insensatos, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos no están atesorando la palabra del Señor. Los que descuidan el temor de Dios, los que no tienen temor de Dios, no les importa la palabra, no les importa el consejo de Dios. Quieren vivir su vida como bien les parece, porque no tienen temor de Dios. Aunque así nos llamemos cristianos, aunque así nos llamemos los nombres que nos podamos tener, pero si no hay temor de Dios en el corazón, no hay nada, no hay virtud de Dios. El temor de Dios es lo que marca la diferencia en medio de esta generación que estamos viviendo. La oración es otra área que debemos de poner en las manos de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 7, dice la palabra: orad sin cesar. Orad sin cesar. En pocas palabras, no te detengas a la oración. No te detengas a la oración. Sigue orando, sigue clamando. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos buscando el rostro de Dios. Aunque muchos no quieren, aunque muchos hayan retrocedido, pero seamos nosotros los que no retrocedemos, sino los que avanzamos, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La oración, muchos han descuidado la oración, muchos han descuidado la comunión con el Señor. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar, oremos sin cesar. No nos detengamos en la oración, busquemos el rostro de Dios. Otra área que hay que poner en las manos de Dios es el carácter. Es el carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de conductas. Hay conductas y hay comportamientos cristianos que no son agradables delante de los ojos del Señor. El carácter cristiano formado y moldeado por Dios hace poner freno al pecado. Oiga lo que estamos diciendo en esta hora. El carácter cristiano formado y moldeado por Dios hace poner freno al pecado. Es el carácter. No es tu talento, no es tu don, es el carácter formado y moldeado por Dios. Libro de los Salmos, capítulo 39 y versículo 1, la palabra del Señor nos habla al respecto. Oiga lo que es el carácter. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. El carácter formado hace freno y pone freno al pecado. Dice: para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. El carácter formado hace ser prudentes. El carácter formado nos hace no pecar con nuestra lengua, no pecar con nuestras palabras, no pecar con nuestra conducta, no pecar con nuestras acciones. Dice el Señor en su palabra que en aquel día de toda palabra ociosa que el hombre hable, dice que dará cuenta en aquel día. Hoy muchos no están teniendo carácter formado. No les duele, no les pesa hablar mal de su prójimo. No les duele, no sienten reprensión en su corazón.
tener envidia en su corazón, hablar mal de su prójimo. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice todo lo contrario, que amemos a nuestros hermanos y aún amemos a nuestros enemigos. Pero el carácter corrompido por el pecado, las conductas corrompidas hace odiar, hace obedecer, hace hablar mal, hace envidia, hace disensiones. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Allí habla el apóstol Pablo el carácter de los hombres en los postreros días. Y es impresionante todo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla allí. En 2 Timoteo 3:1 en adelante, el carácter de los hombres malos en los postreros días. Y es impresionante el carácter de los hombres en estos tiempos que estamos viviendo. Carácter no formados. Conductas cristianas que son desagradables delante de los ojos del Señor. Otras áreas. Hemos hablado de las áreas espirituales que hay que ponerlas en las manos de Dios. También hay áreas temporales que también debemos poner en las manos del Señor, como nuestras familias, nuestros matrimonios. Porque nuestra familia son de Dios. Él nos ha prestado nuestros hijos, nos ha prestado a nuestras familias, le pertenecen a Dios. Nuestro matrimonio, las finanzas, el trabajo, el negocio, una decisión que usted va a tomar, ponga en las manos de Dios. Ponga esas áreas en las manos de Dios. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros matrimonios. Pongamos esas áreas también en las manos de Dios. Muchos han descuidado su familia, muchos han descuidado sus matrimonios. Áreas como la finanza, el trabajo. También David dijo: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice la Biblia que Jehová es Jireh. Él es nuestro proveedor. Aleluya. Esas áreas debemos también ponerlas en las manos de Dios. Muchos han caído en el afán de este mundo porque se han aferrado a estas áreas temporales de la vida. Son áreas también que hay que ponerlas en las manos de Dios. Y esas áreas que no nos roben la bendición, que no nos roben el gozo, sino que son áreas que también debemos ponerlas en las manos de Dios. Muchos el trabajo les ha robado el gozo. Muchos el negocio les ha robado la comunión con el Señor. Por lo tanto, también son áreas que necesitan ponerlas en las manos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eche toda su ansiedad sobre Él, mi hermano, porque Él tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Debemos depositar en Él nuestra causa. Oiga lo que dice el versículo 9 del capítulo 5 de Job. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 9 de Job. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Oiga, hace maravillas sin número. Hace maravillas sin número. Allí en 2 Timoteo 1:12 dijo Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Para finalizar, hay que tomar el consejo hoy mismo. Hay que tomar el consejo hoy mismo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. El libro de Isaías dice en su capítulo 55 y versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Llegará el momento donde se sonará la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos.
el Señor aparecerá y levantará a los suyos. Levantará a aquellos que han puesto su confianza en el Señor. ¿Por qué es tan importante todo esto, estos puntos que hemos visto a la luz de la palabra? Es de que busquemos al Señor hoy, que tenemos oportunidad mientras el Señor pueda ser hallado. Llegará el momento donde el Señor ya no va a ser hallado. Llegará un momento donde van a correr de mar a mar buscando la palabra y no la encontrarán. Aquellos que se embelesaron en este mundo, aquellos que retrocedieron, aquellos que amaron más el placer de este mundo, aquellos que amaron más la rebeldía, más la desobediencia, más el odio, el rencor, la disensión en este mundo, sufrirán eterna condenación en el lago de fuego. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Cristo Jesús. Así que el que tenga oídos por ahí, oiga lo que el Señor dice por medio de su palabra a su iglesia. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa tarde por el privilegio que me has concedido de poder predicar tu palabra a tu pueblo, a los amigos, Señor. Oh, si a usted le ha fallado el Señor y quiere reconciliarse con el Señor, hoy puede acercarse delante del Señor. Usted, mi hermano, mi hermana, que ha descuidado su vida espiritual delante del Señor y su corazón le está reprendiendo, hoy es el momento de ponerse a cuentas con el Señor. Usted, mi amado amigo, que me ha escuchado en esta hora y sabe que ha estado viviendo en pecado, hoy puede venir a los pies de Cristo. Ahí donde está puede decirle al Señor: Padre eterno, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo mi pecado delante de ti. Soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame en tu sangre. Lávame, Señor, en tu misericordia. Limpia mi mente y mi corazón. Renueva todo mi ser con tu Santo Espíritu. Y cuando tú vengas, quiero irme contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted está pasando un momento difícil en este momento, ponga sus manos, ponga su corazón en las manos de Dios, ponga esa causa en las manos del Señor. Vamos a orar en esta hora. En el nombre de Jesús, ponga esa causa en las manos del Señor. El Señor es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Ponga esa su confianza en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando esos momentos difíciles. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando momentos de dificultad. Aquellos que están pasando por momentos de enfermedad. Aquellos que están pasando por pruebas emocionales. Aquellos que están pasando por crisis de fe, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que vengas obrando poderosamente. Señor, mira los matrimonios, mira la familia, Señor, obra poderosamente. Sea usted, oh Dios, que venga, Señor, obrando. Que venga obrando, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, ahora en el nombre de Jesús, Señor, ministra los corazones. Padre, mira, Señor, esas familias que están a punto de desintegrarse. Mira esos matrimonios en crisis, Padre. Glorifícate, glorifícate, Señor. Venga obrando poderosamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente. Venga rompiendo las cadenas. Venga rompiendo las cadenas en esta hora. Señor, tal vez el enemigo se ha levantado en contra de esa familia. En contra de esa familia.
El enemigo se ha levantado en contra de ese matrimonio, en contra de ese corazón, en contra de esa mente, de ese corazón. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, Señor, yo te pido por ese hombre, por esa mujer, por ese joven, Padre, que está, Dios mío, Dios eterno, emocionalmente quebrantado, emocionalmente destruido. Yo te pido que venga restaurando ese corazón. Yo te pido que venga restaurando esa vida. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, rompa las cadenas, Señor, que los tienen atados. Toda cadena de alcoholismo, toda cadena de drogadicción, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu contrario que está atando esa vida, que está atando ese corazón, esas cadenas puedan ser rotas, esas cadenas se rompen por la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Grande es el poder de Dios, grande es la misericordia del Señor, grande es el poder del Altísimo. Aleluya. Oh Espíritu Santo, ministra ese hombre, ministra, Señor, esa mujer, ese joven. Padre, mira, Señor, su corazón obra poderosamente. Ha dicho, Señor, ya no aguanto más. Ha dicho, Señor, ya no aguanto más esta vida, ya no aguanto más esta situación. Y el único camino que tal vez el hombre pueda tomar es el suicidio, pero es el camino equivocado. Es el camino de la condenación. Hay un camino mejor, y es el camino del Altísimo. Es venir a Cristo, es poner su confianza en Él. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas, aleluya. Él llama las cosas que no son como que si fuesen, porque grande es el poder de Dios. Él rompe el cáncer, rompe toda la enfermedad, rompe toda enfermedad. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es autoridad. El nombre de Jesús rompe toda cadena. El nombre de Jesús rompe toda tiniebla. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En el nombre de Jesús oro, Señor, por esos enfermos. Oro por esos enfermos, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El poder de Dios es más grande. El poder de Dios es más grande que esa enfermedad. El poder de Dios es más grande que este virus. El poder de Dios es más grande que cualquier epidemia. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder y autoridad. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. Él no cambia, los hombres cambian, pero Dios no cambia. Las circunstancias cambian, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Dios es eterno, Dios es eterno. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Echa pues toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Glorifícate, Señor. Oh maravilloso Cristo. Muchos han retrocedido. Muchos dicen, ya no voy a salir de esta situación. Pero el Señor dice como Gedeón, yo te he levantado. Yo te he levantado, yo te he levantado, aleluya, para que seas luz en medio de las tinieblas, para que seas luz en medio de las tinieblas, luz en medio de esta generación perversa y maligna. Oh, santo es tu nombre, Señor. Dios mío, fortalece tu pueblo. Fortalece tu pueblo, Señor. Fortalece tu pueblo. Aquel que está debilitado, levántalo. Aquel que está debilitado, levántalo, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Levántalo, Señor, levántalo para tu honra y tu gloria. Aleluya. Muchos han descuidado sus dones, pero el Señor ahora los puede levantar en el nombre de Jesús. Los puede restaurar como el alfarero restaura y forma al barro. Aleluya. Grande es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder y autoridad. El nombre de Jesús es poder y autoridad. Señor, clamo por tu pueblo, clamo por los pastores, clamo por los evangelistas, por los misioneros,
Clamo, Señor Dios mío, por tu pueblo. En el nombre de Jesús, dale fuerza a tu pueblo. Oh, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Oh, Señor, ponga confianza en tu pueblo. Que tu pueblo ponga la mirada en los cielos. Que tu pueblo ponga la mirada allá arriba, allá arriba, allá arriba. Aleluya. Grande es el poder de Dios. Oh, mi alma te alaba, Padre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Aleluya. Ahora oramos por los amigos. Oramos por los amigos. Que tengas misericordia, Señor, en esta hora de los amigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clamo por aquellos, Señor, por los amigos. Clamo por los amigos, Señor. Rompa esas cadenas. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Obra poderosamente. Obra poderosamente, Señor. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Llega a esos hospitales, Señor. Llega a esos hospitales, Padre, ahora. En el nombre de Jesús. Sana, levanta, en el nombre de Jesús. Aleluya. Grande es el poder de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Oh, grande eres, Señor. Aleluya. Grande es el poder de Dios. El Señor está aquí con nosotros. El Señor está tocando ahora. El Señor está ministrando. Aleluya, grande es el poder. El Señor está ministrando, está levantando, está restaurando, está sanando en el nombre de Jesús. Aleluya. Poder de Dios está aquí. La unción del Espíritu Santo está ministrando. Aleluya. Aleluya, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Y amén.